Hablemos de discapacidad. Un espacio del Consejo Consultivo de Discapacidad. Vamos a ponerle más hora al día, vamos a crecer para que haya más sabiduría, vamos a dejar de querernos un poco más y vamos a echarle una mano al que está detrás, vamos a quitarnos. Y ya estábamos con la querida compañera Mónica Bianchi y Pablo Roma, y por lo que vemos en los medios televisivos, y ustedes deben tener mejor información que nosotros que estamos acá en el estudio, perdimos ya la primera. Hay quórum y se comienza a tratar la ley bases. ¿Es así, Mónica? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Néstor. Efectivamente, se empieza a tratar y estamos siguiendo a través de Senado TV. Y bueno, esperemos que los senadores tengan la suficiente entereza como para hacer las cosas bien. Saludamos a Pablo Roma. ¿Pablo? Pablo, estás muteado. Acá estoy, perdón, acá estoy. No, ahora sí, me enganché. Bueno. ¿Todo bien? Bueno, buen día. Estábamos saludando y haciendo el primer arrime a esto, porque si arrancó la sesión del Senado, quiere decir que el rechazo de plano a la ley no se va a producir. No, lo que más se está diciendo es que se aprobaría en general y después habría un acuerdo entre Unión por la Patria y Lustó para aprobar ciertos temas que están en el dictamen de minoría de Lustó, para que esto vuelva después a diputados, y están confiando en los 2/3 de diputados, en esos mismos 2/3 que lograron en diputados para tratar el tema jubilatorio. Bueno, están tratando de especular desde la oposición algo similar para poder aplicarlo en la ley bases. Pero bueno, son todas cosas que están diciendo, o sea, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si igualmente, a pesar del quórum, si todavía tienen la cantidad de diputados necesarios para aprobarlo. Hay un montón de especulaciones. ¿Pero hay todavía posibilidad de que no se apruebe en general? Sí, hay posibilidades. Porque bueno, sí, claro. hay un diputado que todavía, que es el de Esabad, que es la mano derecha de Lustó, el senador, perdón, el senador de mano derecha de Lustó, que es Abad, creo que es de Santa Fe, que él todavía no manifestó si iba a votar a favor o en contra. Y están también los dos senadores de Santa Cruz, que son del PRO, y que sin embargo tampoco aseguraron la votación, ni siquiera en general, porque son los que habían pedido no dar quórum. Porque, bueno, apelando todo a lo que fue la movida en diputados de la movilidad jubilatoria. Ahí está apostado mucho la oposición, digamos, en esa estrategia, a ver de alguna manera cómo se puede implementar en el Senado. Pero bueno, hay que esperar. A mí lo que me interesa en la parte de discapacidad es que en realidad esta ley no nos favorece lo más mínimo de aprobarse las personas con discapacidad como otras clases vulnerables. Estaríamos en grave peligro. Pero bueno, le estamos pidiendo ahora a Federico a ver si puede llamar que era nuestro invitado de hoy, para hablar concretamente de un proyecto que presentó este diputado sobre fundamentalmente lo que le pedimos nosotros, la investigación de qué pasa con dos préstamos monstruosos que ha recibido la República Argentina para ser aplicados exclusivamente a la temática de discapacidad.
Sí, para que, sí, sí, para, habla. para que la audiencia sepa de qué se trata. En resumen, voy a tratar de hacerlo corto. En junio del año pasado, la República Argentina firma un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, llamado BID, para recibir 265 millones de dólares que están destinados específicamente a un objetivo principal, que es reducir los niveles de exclusión social de las personas con discapacidad. Y eso se hace con dos componentes. El primero es aplicar este préstamo al apoyo de la mejora del sistema que otorga el Certificado Único de Discapacidad. Y la segunda pata, digamos, es el fortalecimiento de la capacidad institucional de la Agencia Nacional de Discapacidad. Dos componentes: uno es la mejora de la entrega del certificado y el otro es el fortalecimiento de la capacidad institucional de ambos. Y el segundo préstamo lo recibe de la CAF, lo que nosotros llamamos CAF, que es la Corporación de Nivel. Perdóname un cachito. Roma, ¿por qué no cerrás tu micrófono? Porque se escuchan otras voces. Sí, Sí, ahí. A ver, bien. ahí. Ahí está. El segundo préstamo es anterior, es del mes de marzo. Se recibe de la Corporación Andina de Fomento y se trata de la recepción de 300 millones de dólares. Mucha plata, ¿eh? Ujú. ¿Y cuál es el objetivo principal? Promover el pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad en el marco social. También tiene dos componentes: apoyo presupuestario. Escuchen bien, porque estamos justamente en un problema tratando esto. Es el apoyo presupuestario para el financiamiento de las pensiones no contributivas que se le otorgan a las personas con discapacidad, con un buen despliegue territorial y la administración y gestión y auditoría del programa. O sea, pasado limpio. Andis, desde el año pasado, tiene disponible 565 millones de dólares para mejorar la entrega del CUS, la capacidad institucional de Andis, el apoyo presupuestario para las pensiones no contributivas y un despliegue territorial para poder asistir a las personas con discapacidad. 575 millones de dólares. Le pedimos al diputado si nos puede apoyar en un pedido de informe. Queremos saber, primero, si el año pasado se aplicó en algo este presupuesto, este préstamo. En segundo lugar, si esta gestión actual recibió o la totalidad o parte de ese préstamo y en qué y cómo lo está aplicando. Pablo, ¿querés presentar a nuestro invitado? Estás Ahora muteado, sí no te tenés que escuchamos. desmutearte, Pablo. Ahora sí, desmutearte. Ahí está. Vengo mal con esta computadora, no me está haciendo caso. Ahí está, Bueno, se escucha bien. estamos comunicados entonces con el diputado Juan Fernando Brugge. Él es de cordobés, de la Democracia Cristiana, integra el bloque Hacemos Coalición Federal. Fue el que tomó muy cordialmente y con mucho interés el pedido del Consejo Consultivo de Discapacidad para solicitar informes sobre el destino de estos fondos, y la ejecución o no de ellos. ¿Qué tal, diputado? Acá lo saludamos Pablo Roma, Mónica Bianchi, aquí en AM740 con Néstor Picone. ¿Cómo está?
Me está informando Federico que todavía no atiende. Ah, está bien, está bien, está bien, está medio enganchado. Está bien, no pensé que estábamos al aire. Bueno, mientras tanto les digo, y podemos mientras pasar a otro tema, pero mientras tanto podemos hablar un poquito sobre los fundamentos de de este proyecto, que en realidad es un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo que informe estos destinos de estos 565 millones de dólares por un lado y 265 millones de dólares por el otro. Digamos, son los dos, ¿no? Entre los fundamentos, el diputado y otros diputados que ya han firmado también busca saber de qué pasó con estos fondos que fueron dados por el BID y por la Corporación Andina de Fomento en la gestión anterior, pero que sin embargo ahora están en manos de este gobierno. También en un momento que también hubo una revolución dentro del área de discapacidad, porque la Agencia Nacional de Discapacidad, como primera medida del gobierno de Milei, la primera medida que tomó fue pasar la ANDIS, pasarla a jefatura de gabinete. Y sacarla de desarrollo social, lo que luego se llamó capital humano, pasó a jefatura de gabinete. Y quería saber, entre otras cosas, este proyecto busca conocer si efectivamente los planes y programas se están ejecutando, en qué etapa se encuentran, qué implementación, de qué manera están involucradas las jurisdicciones provinciales, en protección. Lo que busca en este caso es la protección y el reconocimiento de la dignidad humana. Según lo que dice el diputado, es un valor no negociable de todos los argentinos. Así que bueno, veremos qué pasa con esto. Mientras tanto, bueno, si hoy no podemos hablar con el diputado, hablaremos en otro momento, pero es importante saber que ya está presentado y que ya está siendo en cuenta tanto por la Comisión de Discapacidad como la Cámara Baja en general. Tal cual, Pablo. Pero bueno, aprovechando para hablar, como decíamos antes, sobre el panorama general que estamos tratando ahora en el Senado. Cuando la gente me pregunta a mí, la ley base, ¿en qué nos perjudica? A ver, Claro. las personas con discapacidad somos ciudadanos argentinos. Entonces, toda aquella dificultad o aquel perjuicio que le provoque a cualquier ciudadano no afecta a las personas con discapacidad. A ver, hagamos un resumen corto. A nosotros nos preocupa y elevamos nota a los diputados y a los senadores. Nos preocupa mucho el artículo 3 y 6 de esta ley, en donde se declara emergencia, o sea, hay una declaración de emergencia administrativa, energética, de salud, por el cual se le otorga al presidente poderes ejecutivos y legislativos durante un plazo. ¿Sabe por qué nos preocupa eso? Porque a este gobierno la discapacidad no le interesa. Entonces, si tiene poderes ejecutivos, administrativos y legislativos, la pregunta es, ¿quiénes perdemos? Si no las clases más vulnerables, si no nosotros. ¿Quién me dice a mí que no borra como borró el INADI, como está intentando en este momento reducir tanto que no pueda trabajar el INTI, por ejemplo? Una de las principales cosas que están suprimiendo en el INTI es el departamento o área que se llama Tecnología para la Discapacidad. Es lo primero que van a sacar. Es decir, ya lo sacaron. Entonces, toda esa reforma del Estado que quieren hacer, siempre estamos perdiendo a las clases más vulnerables, los adultos mayores, los jubilados, las personas sin
en situación de calle, y las personas con discapacidad. Y por supuesto, el tema de todas las personas con orientación sexual diferente. Ahora, no voy a entrar a hablar del RIGI, no voy a entrar a hablar de las grandes inversiones y las empresas públicas sujetas a privatización, porque la verdad, empresas del Estado donde por la ley nuestra tienen... ahí se está conectando el diputado, así que enseguida estamos con él. Ya está Por lo tanto, conectado, parece. A ver, no... intentemos. Diputado, muy buenos días. Ah, Buenos días. buenos días, ¿Cómo les va? diputado, ¿cómo está? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan Muy ustedes? bien, acá Bien. estamos en Hablemos de Discapacidad, Néstor Picone, pero para la entrevista con la compañera Mónica Bianchi y Pablo Roma, del Consejo Consultivo de la Discapacidad. Adelante, Mónica. Gracias. Buenos días, diputado. Estábamos hablando justamente de lo que está pasando en el Congreso, pero anteriormente lo que yo le comuniqué a la audiencia, les conté de qué se trataban esos dos préstamos que hemos recibido y que va a tener que pagar toda la ciudadanía argentina. Por un lado, un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, que son de 265 millones de dólares, y por el otro lado, el de la CAF, que son es de 300 millones de dólares. En ambos casos, no tenemos ninguna idea de qué es lo que pasó con esa plata, en qué se aplicó, si se cumplió con lo programado. Por eso, amablemente, usted se hizo carne de nuestro reclamo, hizo este proyecto de resolución, ¿no es así? Sí es, efectivamente. Y bueno, lógico, nos parecía una falta de respeto primero hacia las personas destinatarias de esos préstamos, que son justamente las personas con discapacidad, que requieren inmediatamente la asistencia del Estado y que el Estado siempre manifestando del escasez de recursos y cuando justamente los organismos internacionales en estos planes de inclusión de social que están haciendo y que están llevando adelante y por lo cual invierten mucho dinero y son dinero de los contribuyentes estados que integran esas organizaciones. Por lo tanto, hay un compromiso internacional no solamente para ellos, sino para todos aquellos estados que están aportando para esta finalidad, es que nos parecía muy importante saber qué pasó. Nada más ni nada menos con 565 millones de dólares, que es una cifra hoy transformada en peso bastante importante y sideral, y que con ello se podría llevar adelante muchos de los programas en todo el territorio argentino, ¿no? La Argentina es un país grande, inmenso, es el octavo territorio más grande del mundo, con lo cual nos está colocando en una situación de asimetría, de desequilibrios, y en donde la vulnerabilidad de aquellos que más los necesitan, como es la discapacidad, personas con discapacidad, requiere necesariamente de fondos como para que puedan llegar y poder avanzar en todas esas líneas que va a permitir, sin lugar a duda, una mayor accesibilidad a los servicios, a los bienes, a la educación, a la salud, de parte de este grupo de personas que están integradas a nuestra sociedad, pero que encuentran una serie de barreras que obviamente con esta ayuda internacional se podrían, por lo menos, aminorar. Nunca resolver totalmente, pero por lo menos mejorar su calidad de vida, ¿no? Diputado, usted además es abogado, es una persona muy formada en leyes, y bueno, también, digamos, su experiencia política amerita la respuesta que me pueda dar. En este tipo de casos, que son préstamos internacionales, seguramente esos préstamos tienen reglas que hay que cumplir en los contratos, en los convenios. El no cumplimiento de estas reglas, llámese subejecución, llámese, no sé,
no informar bien sobre el destino de esos fondos, por ahí que se hayan gastado o que no se hayan gastado o que se gasten en otra cosa. Esto puede implicar problemas penales para los funcionarios, pero también puede implicar un problema diplomático para un país, en este caso como nosotros. No, primero, si no se cumple, se produce la reversión del dinero si es que está. Si no está el dinero, el organismo internacional lo va a reclamar por las vías legales que surjan del mismo convenio que se ha firmado. Pero por otro lado, lo más grave es el reputacional, más que diplomático. Entonces, el reputacional significa de que ya Argentina, al no ejecutar programas, queda en una posición muy compleja para el día de mañana poder ir a requerir. O sea, es más o menos cuando uno va a pedir una plata al banco, no la paga, bueno, tiene una calificación negativa, ¿no? Y esa calificación negativa luego te va a influenciar mal cuando vos quieras ir nuevamente a solicitar. O sea, al BID se va a seguir yendo siempre, al CAF también se va a seguir yendo siempre porque tienen un montón de programas y lo bueno de estos préstamos que tienen, bueno, por supuesto, condiciones absolutamente favorables en lo que respecta a intereses, devolución, etcétera, etcétera, reembolso, incluso algunos de ellos hasta no necesita reembolso, con lo cual estamos cerrando la puerta a un financiamiento internacional muy barato y muy accesible y que tiene estos objetivos concretos, ¿no? De mejorar la calidad de vida, el desarrollo de los argentinos. Entonces, no haber cumplido con esto, no sabemos tampoco si se recibió o no la plata, que es la gran pregunta que hacemos al principio, porque es importante saber eso, ¿no? Porque muchas veces la Argentina puede haber firmado ese convenio y de haber dicho no la queremos recibir, lo cual también es lamentable y ya le cabe tanto a la responsabilidad a las autoridades anteriores nacionales como a las actuales. Depende quién dijo que no lo quería recibir. Y eso es malo, porque para el organismo internacional decir que no se quiere recibir este fondo es como entender que no se necesita y eso genera una situación de irregularidad frente al organismo porque estamos mintiendo, decir que no se necesita esa plata, pensar de que Argentina está invirtiendo en esos programas y no se está invirtiendo ni un solo peso, al contrario, estamos en un retroceso en lo que hace a las inversiones que históricamente ha tenido el segmento o la temática o la problemática de aquellas personas que tienen barreras para poder incluirse por problemas de discapacidad, ¿no? Entonces, esto es importante, primero acceder a la información, por eso estamos haciendo este pedido, y una vez que accedamos a la información, saber luego qué acciones seguir. Si la plata entró, perfecto. ¿A dónde fue? ¿Quién la gastó? ¿En qué se gastó? Y de eso va a derivar también acciones o pedido de informe que puede inclusive derivar en acciones judiciales, ¿sí? Por supuesto. Diputada, yo quería contarle a la audiencia que también usted, como presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, nos escuchó con respecto a un tema que nosotros acá en esta columna hemos tratado muchísimo, que es el tema del censo o la encuesta nacional de discapacidad. Usted sabe que en él, y la audiencia nos ha escuchado, que en el censo del 2022 no se preguntó nada con respecto a la discapacidad. Por lo tanto, incluso para la aplicación de estos dos préstamos, ignoramos absolutamente a cuántas personas debe ser dedicado, a cuántas personas beneficia si estos programas se implementaran. Por lo tanto, nosotros desde el Consejo Consultivo le hemos planteado a usted, y le quiero contar a la audiencia, la necesidad absoluta de hacer una encuesta de discapacidad, de personas con discapacidad a nivel de municipio, porque no sabemos qué cantidad de gente se está beneficiando o perjudicando con las políticas públicas que se están implementando. Entonces, nosotros vamos a hacer a sugerencia suya como la presentación de una especie de programa, ¿no es cierto? Como para poder llevar adelante una encuesta para saber cuántos son. Es correcto, en un estado federal como la Argentina, en donde se van superponiendo
funciones, facultades y potestades, el ámbito municipal es el que más cercano está a la gente. Y por lo tanto, el que más mejor en condiciones está de poder conocer quién es quién en esta situación y también poder trabajar en políticas que sean efectivas y no queden ahí dando vueltas. Eso por un lado. Por otro lado, también sabemos muy bien que el certificado único de discapacidad es un instrumento que, si bien tiene apoyo legal, muchas veces por las provincias, por los municipios, no son de todo reconocidos e imponen a las personas con discapacidad a tener que hacer tramitaciones a nivel local, con lo cual también eso trae aparejado un sinnúmero de problemas, y el tener que tener un certificado de Córdoba, un certificado de Rosario, un certificado de Santa Fe, depende de donde uno esté moviéndose y radicarse, sin darle valor, como sería el certificado único para todo el país, sin darle el valor que corresponde. Eso también me parece que es necesario armonizar, es necesario coordinar para evitar esta doble o triple, digamos, participación de los organismos provinciales y municipales y nacionales, que generan más burocracia que otra cosa. Vamos con el tema del transporte nomás, o sea, aquel que cuenta con un certificado único pedido a nivel nacional tiene que hacer un trámite en su ciudad para que le habilite para acceder al transporte urbano. Si es un transporte interurbano, tiene que requerirlo en la provincia. Si es un transporte interjurisdiccional o interprovincial, lo tiene que solicitar a las autoridades nacionales. Entonces, hay como demasiada burocracia en todo eso, cuando un solo certificado tendría que valer para las 3 jurisdicciones y no tener que estar haciendo todos estos trámites y generando estos problemas y los inconvenientes para personas que incluso hasta tienen problemas de movilidad para poder llevar adelante este tipo de tramitaciones. Eso también nos comprometemos a trabajar, nos han venido a plantear también ustedes y otras personas más comprometidas con los derechos de la discapacidad, y que queremos de una vez por todas resolverlo, porque me parece un destrato el tener que estar haciendo trámites en cada una de las jurisdicciones para acceder a un beneficio que está ya por ley nacional, ¿no? Perfecto, diputado. Bueno, esperemos entonces el gran trabajo que se está empezando a hacer en la Comisión de Asuntos Municipales, para, bueno, de alguna manera dar la autonomía y más cercanía a todas estas necesidades de la población y de las personas con discapacidad. Le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros, este ratito que ha tenido, y bueno, y nos estaremos viendo seguro en cualquier otro momento. Muchas Muchas gracias, a diputada, ustedes por todo esto. Gracias. Gracias. Buenos días. Gracias. Adiós. Chao, chao. Gracias. Buenos Adiós. días, muchas gracias, diputado. Buen trabajo, Mónica y Pablo. Tenemos que irnos ya, pero creo que era importante que esto se conociera. No tiene gran difusión, pero bueno, poner nuestros medios al servicio de esta información. Y bueno, y ver cómo sigue hoy, porque la ley Bases perjudica a todos los argentinos y, como venimos viendo, a las personas con discapacidad, y se reconocía hasta en la palabra del diputado, que son los sectores más desprotegidos frente a esta ofensiva del gobierno nacional. Mónica, ¿será hasta el miércoles que viene? Hasta el miércoles que viene nosotros nos encontramos, como bien dice, el miércoles que viene a las 10:30 hablemos de discapacidad. Pablo y Néstor, hasta el miércoles. Hasta el miércoles a todos, compañeros. Chao, gracias, Pablo. Todo lo bueno soy yo.